El título para hoy día es Jesús en Jerusalén. Versículo de memoria, Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a estudiar ahora Jesús en Jerusalén. Y empieza este estudio con Mateo 21, 7 y 8. Miren lo que dice. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Estamos escuchando y viendo la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén. Mateo 21, 9, miren lo que dice. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Nos imaginamos un acontecimiento increíble. El Rey de Reyes está entrando a Jerusalén y todo el mundo entonando este himno. Hosana al Hijo de David. Salvación al Hijo de David. Hosana en las alturas. Mateo 21, 10, 11 continúa diciendo: Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahora Jesucristo no había permitido ninguna alabanza. Y en este momento parece que Jesucristo está permitiendo esto que suceda. Miren lo que dice Juan 12:15 cuando habla de este pasaje. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Qué hermoso cuadro ha debido ser en ese momento, viendo al Rey de Reyes y las personas cantando Hosana, Hosana, y rindiéndole todo el tributo como a Rey de Reyes. Una de las preguntas interesantes: ¿qué es lo que asombra de estos pasajes? ¿Qué es lo que asombra? A mí lo que me impresionó fue que era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento y se cumplió al pie de la letra. Y se cumplió al pie de la letra. Efectivamente, miren la profecía de Zacarías 9:9. Miren lo que dice: Alégrate mucho, hija de Sión. No temas, hija de Sión. Luego dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tenemos: entró en Jerusalén. O sea, esta profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. He aquí tu rey vendrá a ti. He aquí tu rey viene. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, cabalgando sobre un asno, un pollino. Y trajeron el asna y el pollino. Imagínense esta profecía dada más o menos 520 años antes que aconteciera este pasaje. 500 años, imagínense, al pie de la letra, con nombres. Una por una las cosas, describiendo cómo iban a suceder. Y es increíble que la multitud dice:
que hizo esas cosas. Wow. Ay, hermano Armando, esto me llama la atención por varias razones. Era el cumplimiento cabal de la profecía, palabra por palabra, pero los más estudiosos de la profecía, ¿quién eran? Los sacerdotes, los rabinos, todos ellos, y estaban mirando en la ciudad de Jerusalén lo que les venía montado sobre un pollino, una asna, que decía el comentario de la lección, que era el animal que usaban los reyes judíos para entrar, ¿entiendes? Entonces todo eso se estaba viendo y aún así el velo estaba ahí, no podían aceptarlo. Y lo otro era, al ver todo esto, me imagino que fue duro para los discípulos y para quienes seguían a Jesús, porque esto era lo que esperaban de Jesús. Entonces dijeron, por fin va a ser el momento de la coronación, lo que hemos estado esperando de Jesús. Y ya vamos a ver qué pasó. Y efectivamente, miren lo que comenta la hermana de Huay. Jesús aceptaba el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizaría sus gozosas esperanzas y lo verían establecerse en el trono. La multitud en su imaginación veía los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertirse una vez más en nación independiente. Ahí está nuestro rey y nos va a liberar. Después de 3 años y medio de caminar con Jesús y Jesús decirles, mi reino no es de este mundo. Ellos no habían entendido, y mucho menos el pueblo, porque el pueblo lo que esperaba era la liberación del poderío romano. Ya. Y qué triste fue eso. Pero miren lo que dice Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron quienes, sus discípulos al principio. ¿Pero qué? Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. Wow. Después de la muerte, después que Él ascendió a los cielos, wow, recordaron, esto es la verdad. Algo debía haber ocurrido. Y después el Evangelio comenzó a esparcirse de a cientos, de a miles de personas que comenzaron a aceptar el Evangelio después que Jesús fue glorificado. ¿Qué elección para nosotros? Pedir a nuestro Señor Jesucristo, dame entendimiento. Que no suceda esto que ocurrió con Israel, porque Cristo viene pronto. Y todas las señales están ocurriendo a nuestros ojos. Y a veces nosotros pensamos que es normal. Que bueno, pues es normal, ya tiene que suceder, ¿no? Y está pasando a nuestra propia vista. Y por eso tenemos que pedir entendimiento. Ojalá que no nos ocurra a nosotros. Pero ¿qué pasó luego? Miren lo que dice Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:13, miren lo que dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El versículo 14, miren lo que dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Aquí hay una cosa interesante. Miren lo que dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y luego si comparamos estos dos acontecimientos y nos imaginamos qué está ocurriendo en ese momento, ¿qué vemos? En el asunto de los que vendían en el templo era para beneficio propio, no para salvación. Y lo que hizo Jesús con los enfermos que los sanó era para salvación de ellos, la misión que él había venido a hacer a la tierra.
Mi hermano Armando, ¿sabe algo también aquí que estaba mirando y es un punto? Y es que cuando él llega y encuentra el templo en esta situación, él saca y dice, y echó fuera a todos los que estaban ahí. O sea, a los que originalmente él vino y que habían hecho de esto un negocio, los sacó. Les dijo, esto no es para ustedes, esta es la casa de mi padre y esta se respeta. Pero el vacío que quedó de ellos fue lleno ¿por quién? Ciegos, cojos, a los que realmente estaban buscando sanidad y salvación. Es interesante eso, qué diferencia. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Mis hermanas dicen, a los que estaban buscando salvación. ¿Y para qué vino Jesucristo? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Podemos ver esto? Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Su entrada en primer lugar fue profetizada y Él restauró el uso del templo, que debía ser una fuente de salvación. La pregunta, había una pregunta en ese día de la lección que decía, ¿en qué forma ahora nosotros podemos asegurarnos de que no estamos permitiendo que nuestros deseos de ganancia o de mantener cualquier cosa aquí, aún lo bueno, pongan en peligro la vida eterna en Cristo Jesús? ¿En qué forma podemos hacer eso? Pregunta para meditar. Y después que ocurrió esto, miren lo que dice Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. La evidencia era clara. La evidencia era clara. Todo el mundo cantando, todo el mundo adorando a Dios, haciendo estos milagros, todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Los principales sacerdotes y los escribas cegaron su vista a la evidencia. ¿Qué hicieron? Se indignaron. Y especialmente ellos. Ya. Eran los líderes religiosos del pueblo. Ajá. Y hay un dicho muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y parece que eso les ocurrió a ellos. Y luego Jesucristo, refiriéndose a eso y a los acontecimientos que estaba pasando, miren lo que dice. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué estaba tratando de mostrar Jesucristo con este acto, con este acontecimiento? ¿Qué estaba pasando? Y si comparamos esto con esto que dice Mateo 21:43, miren lo que dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué estaba pasando? Yo leí una vez un comentario acerca de la higuera porque uno se puede confundir y dice, bueno, pero ¿por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Cuál es la razón de ellos? Y dice que más bien era la apariencia. Porque cuando Jesús vio la higuera, parecía que tenía todo para llevar frutos. Y no fue así. Entonces es lo mismo, ¿no? El asunto que a veces yo digo como nosotros, es que a veces vivimos una vida cristiana de apariencias. Y pareciera que, wow, este sí es cristiano. Pero a la hora de la hora, pues, nada. Y bueno, lo triste es que nos puede pasar igualito que la higuera. Y lo triste es que le estaba pasando al pueblo.
les estaba pasando a los principales sacerdotes y a los escribas, y les estaba pasando eso porque ellos habían sido puestos como luz aquí en la tierra. Ellos habían sido puestos como que para dar y proveer a las necesidades de los seres humanos, de las naciones. Y aquí miren, tuve hambre y ahí está, eso me va a dar. Y cuando se acerca, ¿qué cosa? No hay nada. Y entonces jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Y cuando comparamos esto con este pasaje, evidentemente se está refiriendo a el pueblo de Israel. Qué triste. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? Es evidente que se estaba refiriendo a ellos. Se indignaron. Y nos puede pasar. Nos puede pasar. Y miren de dónde viene esto. Miren lo que dice Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En parábola les estaba tratando de despertar a ellos. Dice, yo hice esto a mi pueblo, según Isaías. Y luego que Mateo 21:34-35. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Miren lo que luego dice Mateo 21:36-37. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Toda la historia de la salvación. Les hemos enviado mensajes tras mensajes tras mensajes, hasta que vino ¿quién? Jesucristo. Ojalá que a Él le respeten. Pero ¿qué pasó? Mateo 21:38-39. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Justo lo que iban a hacer con Jesucristo. Despierten. En parábolas mostrándoles esas cosas. Mateo 21:40-41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y aquí viene lo triste. Si estamos rechazar incluso a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué hará a esos labradores que rechazaron? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Si ustedes no quieren, se acabó. Se acabó esto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermano Armando, la lección hacía una pregunta que decía, si tú supieras que esta es tu última semana de vida, ¿a qué la dedicarías? Jesús sabía que estaba en los últimos días, era su última semana. Y como nunca antes, vemos en esta última semana parábolas, historias, hablándole, amonestándolos. O sea, él sabía todo lo que iba a ocurrir, pero su amor tan grande no podía permitir que ninguno se perdiera. Y estaba haciendo el último llamado aún a ellos, a los que
iban a matar al hijo de la parábola, al que iban a matarlo a él. Estaba haciendo el último llamado. Ese es el amor de Jesús por nosotros. Por eso es que siempre cuando miro esto digo, nunca hay un sitio tan lejos que hayamos llegado que la gracia del Señor no nos pueda alcanzar. Aún en ese momento, en los últimos momentos, Él estaba tratando de tocar sus corazones. Aún en ese momento tratando de decirles con parábolas, les estaba mostrando cosas de la vida real. Despierten, despierten, por favor, despierten. Comprendan qué es lo que realmente dice las Escrituras. Entonces enfatizó que es necesario dar frutos. Mateo 21:42 luego dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Otra vez, miren las Escrituras. Escrito está, ¿qué cosa? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero ¿qué pasa con esa piedra? Miren lo que dice Mateo 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Solo dos caminos. O tu corazón se quebranta, tu corazón se conmueve, tu corazón se humilla y esa piedra hace que diga, Señor, aquí estoy, sálvame. O esa piedra finalmente dice que te va a destruir si no aceptas el mismo mensaje. El mismo mensaje. Vez tras vez, despierten, despierten. Esto puede ocurrir, despierten. ¡Qué amor de Jesús! Este es el amor inmenso de Jesús. Y no solamente eso, Mateo 21:45-44 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Imaginemos. Entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que Jesús se estaba dirigiendo a ellos. Despierten, por favor. No quiero la muerte del que muere. Sino retornen a Dios. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Qué pena. O sea que ellos ni siquiera, ¿cierto? Ellos sabían que era con ellos, pero ni siquiera les importó. Oh, qué tremendo. Qué triste. Qué triste, qué triste. Pero sigue el amor de Jesús. Mateo 22:1-3 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas y a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Otra parábola. Despierten pues, despierten. Pero en este caso miren lo que dice. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y miren lo que sucedió luego, Mateo 22:4-5. Y volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Finalmente, que Mateo 22:6, y otros tomando a los siervos, ¿qué pasó? Los afrentaron y los mataron. A veces eso es lo que ocurre con las personas. Primero, no quisieron venir. Luego, ¿qué? Ocupados en sus cosas. Y luego, ¿qué?
finalmente el odio. Y lo bueno es que en esa invitación ellos no tenían que hacer nada. Y era gratuito. Ni poner absolutamente nada, era gratuito. Lo único que tenían que era asistir. Asistir a esta fiesta era una invitación gratuita. Mateo 22:7, miren qué dice. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Otra vez, si nos damos cuenta, esta semana repite y repite y repite el mismo llamado. No quiero que mueran. No quiero que mueran. Pero luego Mateo 22:8 y 9 lo que dice. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ni modo. Si no aceptaron, ni modo, ve y llama a todos los que puedas. Apocalipsis 19:6-7, ¿qué nos recuerda este punto? ¿Qué nos recuerda de las bodas del Cordero? Miren lo que dice. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué nos recuerda este pasaje con relación a esto? La segunda venida y las bodas celestiales. Dios invitó para la gran cena de bodas en ese tiempo de Jerusalén. Mateo 22:11 y 12, miren lo que Dios dice. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué era importante el vestido de boda? ¿Por qué? Porque si vemos aquí que él dice, no importa quiénes, que entren. Que entren todos los que puedan entrar, que entren, porque para ellos es. ¿Y por qué vestido de boda? Mi hermano Armando, mire, aquí hay varias cosas. Primero, los invitados, a quienes se le hace la invitación formal, rechazan la invitación. En ese momento ya estaba todo el banquete preparado según la parábola. Entonces traen a todos, pero él da una norma. Vestidos a todos, ahí están las ropas. Colóquense, porque no es una ocasión común y corriente. Para poder entrar a una ceremonia como esa, la boda de mi hijo, tiene que estar vestido correctamente. La mayoría de los convidados que encontraron por los caminos, a los que no se les habían invitado originalmente, lo aceptan. Pero hay uno que se cuela. Y cuando llega allá adentro, ¿cómo pretendes estar aquí si no te has colocado? Por lo menos no hiciste nada para merecer estar en esta boda. Tú no eras invitado. Lo único que tenías que colocarte era este traje. Y lo rechazaste. ¿Cómo estás aquí? Es lo mismo que Jesús nos está ofreciendo, el Padre nos está ofreciendo a través de Jesús. Lo único que nos pide es, cúbranse del manto de Él, de su justicia, de su gracia, y son bienvenidos. Cúbranse del manto de justicia. ¿Qué simboliza este vestido de bodas? Este vestido de bodas, miren lo que pasó con Zacarías, en Zacarías 3:3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, como los invitados, como los que recogieron. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, quítenle. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Wow.
Eso es lo que hace con nosotros Jesús. Te he quitado, ¿qué cosa? Tus vestiduras viles. Te he quitado tu pecado. No importa lo que has hecho. No importa qué hay detrás de ti. No importa si tu carga es grande, tan grande que pienses que esa carga no puede ser aliviada. No importa qué has hecho. Lo importante es que Jesucristo ha muerto para quitarnos nuestros pecados y darnos estas vestiduras buenas, vestiduras de gala. Eso es lo importante. Pero no solamente eso significan las vestiduras de boda, hay algo más. Y lo dice Apocalipsis 19:8. Miren lo que dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La misma figura, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. No solamente es gracia, sino qué cosa, lo que has hecho. Y lo que has hecho cuando estás vestido de qué? Del manto de quién? De Jesucristo. Es que las obras de los justos son la evidencia de que la gracia salvadora de Cristo es una realidad en mi vida. Yo no puedo decir soy salvo por gracia y estoy listo cuando mi vida y mis obras y lo que yo hago no son fruto de ese amor hacia quien me regaló tan grande regalo y tan grande gracia. Y tiene que ser, porque dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que tampoco es que tenemos que forzarnos, porque yo siento que es el asunto de quién vive en mí. Si Cristo vive en mí, yo no tengo que forzarme por hacer nada. Todo es consecuencias natural de esa relación que tengo con Jesús. Ajá. De aceptar ese manto de justicia día a día. Por eso el apóstol Pablo dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es las acciones justas de los santos. Ya no vivo yo, mas Cristo me ayuda. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Jesucristo es el que hace en nosotros todo lo posible para darnos salvación. Para que nosotros estemos un día en esas bodas del Cordero. Y por eso tenemos que acercarnos a Jesucristo todos los días. Y por eso el llamado de Él es constantemente, repetimos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a tener una comunión íntima todos los días. Quiero tener esa comunión, nos dice Jesucristo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ojalá que nosotros le digamos, sí Señor, quiero comer contigo todos los días. Que Dios nos bendiga y nos cuide.